Para la gloria de Dios. Qué bueno, qué bueno. Nos gozamos por esto. Bueno, preséntese a la audiencia y ahí seguimos. Amén, amén. Mi nombre es Tomás Martínez. Soy pastor de la Iglesia de Dios aquí en Los Algarrobos, Samaná. Para mí es un gozo poder estar compartiendo parte de mi testimonio y de lo que Dios ha hecho conmigo. Doy la gloria a Dios por estos hermanos y esta plataforma, que es el medio que Dios ha utilizado para poder difundir este testimonio tan glorioso para edificación de aquellos que nos ven y nos escuchan. Que es el propósito de estas entrevistas, mi amado pastor, que las vidas sean edificadas. Amén. Eso es lo que queremos. Hemos hecho entrevistas a personas y han causado impacto impresionante en vidas aún de otros países. Yo me he regocijado y esto me ha motivado a seguir haciendo otro tipo de entrevistas, de que me han llamado personas que han visto por primera vez este canal, se han puesto a ver videos, y personas que no son cristianas me han llamado: pastor, estaba viendo un video suyo y yo viéndolo sentí la presencia de Dios y me quiero convertir. Gloria a Dios. Descarriados que me han llamado, y eso, todas esas cosas me han motivado. Amén. Y damos gloria a Dios por eso. Amén. El propósito es que la vida sea edificada. Así que, ministro, ¿de dónde viene? Yo soy oriundo de Las Terrenas, pero estoy radicado aquí en Samaná. Ok. ¿Y su vida, cómo fue desde su niñez? ¿Cómo usted viene creciendo? Cuéntenos un poquito. Amén. Antes de iniciar lo que es parte de mi niñez, yo quiero leer dos versículos de la Biblia. Bien. Orar al Señor. Amén. Y abrimos el espacio para seguir conversando, este conversatorio. Aquí en el San Juan capítulo 10, verso 10, dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí en el Salmo 138, en su versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararás la obra de tus manos. Padre, te damos gracias por este momento glorioso. Gracias por esta gran oportunidad que hemos podido tener delante de tu presencia y de estos pastores, Señor, que tú has enviado a este lugar para poder conversar y poder impartir, Señor, experiencia vivida delante de tu presencia. Queremos que nos use, Señor. Y si algo quiere trastornar este momento, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Estamos bajo tu cobertura y solo tu poder tiene autoridad de pasearse en este momento. Toda gloria y toda honra es tuya en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, mi niñez fue un poco difícil porque me crié prácticamente sin madre, porque nuestra madre a nuestra temprana edad se fue del hogar y nosotros éramos 6 niños varones y uno vivía con un familiar, otro vivía con el otro y así sucesivamente. Teníamos un padre muy responsable, muy serio, pero era pobre, era agricultor. Tuvo que salir fuera de nuestro territorio e irse a Santo Domingo y allí ejerció lo que es la profesión de chofer para poder mantenernos en lo que cabía conforme a su situación. Fuimos creciendo. A la edad como de 10 años, él me llevó a Santo Domingo a vivir con él.
Allí seguí estudiando y a la edad de 16 años decidí ingresar a la Fuerza Aérea Dominicana. En ese lazo de tiempo del mes a los 3 meses de estar en el centro de la Fuerza Aérea Dominicana, mi padre tiene un accidente y muere. Fue un golpe muy difícil para mí. Me sentí que ya mi vida como que no valía mucho con la partida de mi padre. Después de eso me fui, pedí mi baja de la Fuerza Aérea e ingresé a la Policía Nacional. De la Policía Nacional anduve muchos lugares, pero era un joven muy intrépido. A veces no pensaba las cosas, actuaba de manera propia, sin tener algún tutor que me ayudara, que me aconsejara, y empecé a vivir desenfrenadamente. Gracias al Señor que nunca permitió que cayera en vicio de drogas, porque en realidad tenía una postura desde mi niñez que yo decía que quería ser como mi padre, que mi padre era un hombre muy serio, pero en realidad esa seriedad la vivía a media, porque para muchas personas ser serio es no matar, no robar, no hacer cosas, pero el tener muchas mujeres, el vivir una vida, eso no era nada para la sociedad. Entonces yo viví una vida desordenada. Conocí una joven en esos tiempos, una muchacha muy jovencita, de la cual me enamoré y ella se enamoró de mí, y decidimos, ella era una persona que también la vida le golpeó, tal vez sin un padre que la educara, una madre que era de familia muy pobre, y ella a su temprana edad también tuvo que tirarse a la calle. Nos conocimos, nos enamoramos, yo viví con ella un tiempo. Yo me fui de la policía, todo por estar con ella. Ella era muy buena conmigo, pero vivíamos una vida muy desordenada. ¿Por qué? Porque ella estaba casada con un extranjero, y ya usted entiende. Tuvimos 2 hijos, y los 2 hijos no los pude ni declarar porque como estaba casada, y para ellos poder tener papeles nacían en Alemania. Vivíamos juntos, vivíamos de fiesta, de baile, porque me gustaban los bailes, la bebida, y así sucesivamente. O sea, como joven en ese tiempo, nos veían y decían, bueno, esta puede ser la pareja perfecta, porque joven, no vivíamos mal, teníamos vehículos, yo como joven pistola y todas esas cosas. Pero estábamos sucumbidos en el pecado, en la maldad, en la mentira, en la falsedad, y eso es peligroso. Y en realidad, en un momento determinado, llegué donde vivíamos y yo la encontré con otro hombre, y ahí mismo mi mentalidad cambió y fui transformado por un espíritu que no era de Dios, y cometí un hecho muy desagradable delante de Dios, porque le quité la vida a esa mujer que la amaba, cosa que yo en realidad no quería hacer, pero fui seducido por algo más poderoso que yo en ese momento. Al hombre que estaba con ella también le di 2 tiros. Él se salvó por la misericordia de Dios. Y imagínense, eso fue un caos ahí en la terrena donde vivíamos. El enemigo empezó a tratar conmigo. Yo salí loco, no sabía qué hacer, cogí el vehículo y salí sin rumbo. Estaba tan poseído
que yo recuerdo que cuando salí así, dejé el vehículo en la calle y cogí por unos montes y yo corriendo volaba la empalizada sin poner la mano y por allá me caí, fui bajando por una loma y cuando llegué allá se me apareció Satanás y me dijo, ahora ¿quién tú eres? Tú no eres nadie. Ahora ¿quién te va a querer? Ahora ni tus amigos, ni tu familia, ni tus hijos, nadie te va a querer. Coge esa pistola y date un tiro. Yo agarré la pistola, cuando me la pongo en la 100 para darme un tiro, él me dijo, aprieta el gatillo que no te va a doler. Cuando iba a apretar el gatillo, entonces la voz de Dios vino, llegó a aquel lugar y me dijo, no lo hagas. Y volvió y me dijo, no lo hagas, que tú no eres culpable. Yo no entendía eso, esa voz transformó todo mi ser y yo volví en sí, dije, Dios mío, ¿qué he hecho? Volví, salí de donde estaba, cogí el vehículo, di la vuelta y fui a entregarme a la policía. Cuando me voy a entregar a la policía, ya la policía iba tras de mí, ellos me cruzaron por el lado, le hice señales, ellos se pararon y cogí con ellos. Cuando llegamos allá me dicen, hay que sacarlo de aquí, de la terrena, hay que llevarlo a Samaná porque para evitar conflicto con los familiares y choque entre ellos. Bueno, cuando me llevaron a Samaná la misma tarde, yo cuando estaba en el cuartel, en una noche había un cuarto que tenía agua abajo y había una roseta que no la tenía y los alambres estaban pelados. Cuando estaba ahí desesperado, mi mente no estaba bien, volvió Satanás a la prisión. Y me dijo, yo te dije que tú no eres nadie. Porque muchos amigos iban y en vez de darme una palabra lo que me acusaban, no sabían lo que yo estaba viviendo. El mismo Satanás lo tomaba también. Amén. Sí, porque el propósito era quítate la vida. Exactamente. Entonces, son cosas que surgieron. En realidad yo no quería hacer eso. Si algún familiar de esta mujer escucha este testimonio, quiero decirle que en realidad me perdonen por el hecho que pasó hace muchos años y que no fue mi intención, pero Dios transforma a la gente. Amén. Cuando estaba en la policía, volvió el enemigo y me dijo, mira cómo te acusan, ya tú no vas a salir de esta, tú no vas a salir más de la prisión, nadie, ya tu vida se acabó. Mira ese alambre eléctrico que está ahí arriba. Agarra y electrocútate y sal de esto. Yo recuerdo que yo me meto al baño, hasta descalzo, que estaba mojado, iba subiendo una vela para llegar donde estaba. Y volvió Dios y me dijo, no lo haga, acuérdate de Cacacén. En la terrena hay un señor que se llama Cacacén, que es cristiano. Sufrió una descarga eléctrica de muchos voltios y él quedó desfigurado. Y entonces el Señor, lo que me dijo, acuérdate de él. Yo en el momento no entendía el mensaje, pero cada vez que la voz de Dios me hablaba me transformaba y yo podía pensar y reflexionar contrario a lo que iba a hacer. Después yo entiendo que Dios me está diciendo, tú no vas a morir por más que lo intentes, lo que puede quedar desfigurado, pero va a tener que hacer cosas. A los 3 días me llevan a la fortaleza. Cuando voy llegando a la fortaleza, yo era una persona muy conocida en todo este lugar porque yo vivía bailando salsa, yo vivía bebiendo y me conocían mucho. Tenía muchos amigos en la prisión y también habían familiares de la mujer que yo tenía. Y yo recuerdo que yo entrando a la prisión, un hombre llamado Anki, que ya está muerto desde el Limón, me espera en la puerta y me espera con una Biblia. Él no era cristiano. Espera con una Biblia y me dice, mira esa Biblia, léela, porque tú tienes que arrepentirte. Nada, yo agarro mi Biblia, pero estoy trastornado, mi mente no está en su cabal, y me voy directamente a la iglesia. El mismo día, cuando llego a la iglesia, encuentro
una persona orando allá. Y me salió eso. Yo le dije, dentro de pocos días yo voy a estar con ustedes. Nada, seguí mi proceso. Yo tenía un hermano que está muerto, que era delincuente. Él estaba preso en ese entonces. Y yo recuerdo que Dios lo usaba. Y cuando yo estaba trastornado, él cogía la Biblia y empezaba a leerla. Y recuerdo que él siempre me leía los pasajes donde crucificaban a Jesús. Y yo lloraba, porque la escena me daba mucho dolor. Y nada, como a los 3 meses, fue un evangelista allá a la prisión, predicó, y yo me arrepiento al Señor. Paso y me arrepiento. Pero me arrepiento a mi manera. Yo no conocía del evangelio. A mi manera, porque yo decía, bueno, yo estoy preso, hay cosas que tal vez Dios me la va a dejar pasar por la condición que estoy aquí dentro. Me reunía con los hermanos, orábamos, ayunábamos, pero habían cosas que yo tenía que dejar. Como a los 3 meses de yo estar en la iglesia, convertido con mis hermanos, nosotros en la prisión teníamos facultad de poder amanecer de vigilia. Los cristianos y todo el que quería, amanecíamos en la iglesia. Yo recuerdo que en una de esas, después de las 12 de la noche, nos tirábamos en el piso y amanecíamos. Yo recuerdo que yo estaba en un rincón y el Señor me da una revelación. En la revelación, yo voy donde los hermanos que están conmigo en la prisión, estamos en un estudio bíblico. Y había un hombre llamado Samuel, que él estaba preso en ese entonces. Era uno de los líderes de la iglesia. Y yo estaba en un banquito, casi cayéndome. En la revelación, él me hace una pregunta y yo le digo, yo no sé. Y él me dijo, ¿verdad que usted no sabe? Con un espíritu medio brusco, porque usted no está en nada. Cuando él me dice eso, el Señor Jesucristo parte el techo en la revelación de la iglesia y se pone frente a mí con vestidura blanca, con un rostro resplandeciente. Y me señala y me dice, levántate, oh gloria al Señor. Me dice, levántate, que te voy a dar una oportunidad. Cuando yo despierto, estoy en el altar orando, llorando. Oro. Vuelvo y me acuesto y vuelve la revelación 3 veces la misma noche. Cuando despertamos al otro día, los hermanos dicen, ¿qué tú tienes? Tú tienes un rostro cambiado, ¿qué te pasa? Y yo estoy callado, no quiero decir en realidad la experiencia que tuve. Desde ahí yo empecé a buscar a Dios. Empecé diferente, hice pacto, le dije, las cosas van a ser diferentes. Yo voy a ser diferente. De tal manera que yo buscaba tanto a Dios que muchos reos decían que yo iba a salir loco de ahí. Y empecé a corregir algunas cosas dentro de la iglesia que se hacían que no eran lícitas. Por ejemplo, el pastor que estaba allá en ese entonces tenía una mujer y no era casado. Yo le decía, usted no puede tener relación con ella sin casarse. Me decían, te está volviendo loco, aquí lo que estamos es presos. Empecé a buscar a Dios. Empecé a meterme con Dios. Al poco tiempo Dios manda a una profeta a la prisión. Y me señala y me dice, dice el Señor que usted va a ser el pastor de esta iglesia. Y yo le dije, no hermana, yo creo que yo me voy para la calle porque todo el que está preso, lo que está es pendiente a salir de la prisión. Sí. Wow. Y como a los 2 años, ya el Señor me había puesto como pastor. Dios permitió que el pastor que estaba saliera y me ungieron como pastor. Yo empecé a buscar a Dios con los hermanos que estábamos ahí. El Señor me dijo, te voy a dar tu esposo. Yo le dije, ¿cómo será esto? Te vamos a bautizar, porque allá los hermanos no eran bautizados. ¿Qué tiempo tenía ya estando en la prisión cuando le entregaron el pastorado?
El pastorado me lo entregaron yo tenía como 1 año y 6 meses dando la prisión. Y pastoreé casi 6 años. Y el Señor empezó a hacerme promesas. Yo recuerdo que yo le decía, Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible, aunque estamos presos, aquí se puede bautizar. Empezamos orando, si había mucha gente que iban allá a llevarnos estudios, a llevarnos culto, pastores. Yo le dije, yo quiero ser bautizado. Recuerdo que hablamos con las autoridades y nos dieron un permiso. Sacaron a mí, el primero a ser bautizado en esa prisión fui yo. Wow. A mí y a un diácono que tenía. Yo recuerdo que un miembro dijo, pastor, ¿usted cree usted lo coge preso? ¿Usted cree que usted lo van a sacar a bautizar? Yo le dije, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vino un pastor de Nagua, nos mandaron con un teniente hasta Sin Alma, a un río que estaba debajo de la fortaleza. Cuando nos bautizaron, el teniente dijo, yo quiero ser bautizado. Le dice el pastor, ¿usted cree? Dice, si yo creo, me arrepiento ahora mismo. Fue algo tan glorioso que el oficial que nos llevó se convirtió ahí y lo bautizaron. Eso es cuando Dios está en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, no hay nada imposible para Dios. Dios abrió esa puerta. Entonces yo salía y bautizaba a algunos hermanos. Entonces el Señor trató conmigo y me dijo, ya no le van a dar la facultad de poder salir. Háganse un bautisterio dentro de la iglesia. Me gustaría que ustedes, si Dios les permite, puedan visitar la fortaleza aquí en Samaná. Yo dije, Señor, si tú nos mandas es porque tú tienes el control. Recuerdo que solicitamos a Niño, el pastor Niño, y Niño mandó los materiales, mandó los constructores, mandó todo y se realizó eso. Nos bautizamos, el Señor mandó a mi esposa a la prisión y en la prisión yo me casé. Después que yo me casé, el Señor abrió puertas y muchos hermanos empezaron a hacerlo. Pero aquí empieza mi batalla. Como hombre de Dios en la prisión, predicando, Dios me mostraba cosas que iban a pasar de inmediato. Se lo decía, muchas veces lo decía y ellos lo podían ver. Mucha gente iban a la prisión a recibir de nosotros, porque habíamos un grupo de hombres que buscábamos a Dios. Nos encerrábamos semanas en ayuno y oración, buscando al Señor, orando. Pero había un problema, yo quería irme. Cuando yo me toca la audiencia, en primera instancia, todo el que me conocía decía, bueno, le van a echar 20 o 30 años. O sea, que siempre los reos omiten juicio y ellos casi todos saben de justicia. Y fue un caso muy fuerte que sonó mucho porque esos casos no se habían dado, creo, con frecuencia en nuestro sector, o no se daban. En ese tiempo no. Y era muy fuerte. Muchos apostaban, le van a echar 20, otros le van a echar 30. Yo le decía al Señor, tú conoces mi corazón y sabes en realidad lo que yo hice. Y yo no me justifico delante de ti ni voy a mentirle a nadie. Porque si yo fui responsable para hacer lo que hice, tengo que ser responsable para enfrentarlo. En esa disputa había un asistente a fiscal en ese tiempo que me dicen que lo habían sobornado y él estaban preparando para echarme 30 años de prisión. Pero Dios permite que el fiscal titular vaya a visitar los presos. Y tuve la facultad de que él fue a la iglesia donde estaba. Y el Señor me dice, esta es la oportunidad de tú hablar con él. Ya yo había ido varias veces, me habían reenviado. Y yo recuerdo que yo le dije, yo quiero hablar con usted. Y me dijo, sí, pastor. Yo le dije, sí, pero no aquí. Nosotros teníamos un cuartico de oración en la iglesia, que era donde nos encerrábamos. Yo le dije, yo quiero que usted entre conmigo al cuartico. Él me miró. Yo le dije, tranquilo, que no va a pasar nada. Él no me conocía. Cuando entramos, que yo cerré la puerta, él empezó a decir, wow, aquí estoy sintiendo algo raro. Se me decía, estoy sintiendo algo raro. Y yo, usted está sintiendo el poder de Dios. Porque aquí es donde oramos. Yo digo, ¿qué usted quiere, pastor? Yo le dije, mire,
yo no sé si usted sabe el caso mío. Yo soy el caso tal y tal y tal. Me dijo, sí. Y yo sé que yo cometí un error, sé que yo fallé, pero yo quiero que me juzguen conforme a lo que aconteció. Y él me dijo, ¿qué usted quiere que yo haga? Y yo le dije, que me juzgue con justicia. Porque yo no puedo pedirle a usted que me suelte sabiendo que yo cometí un hecho. Y él me dijo, primera persona que me ha hablado así. Él me dijo, tranquilo. El día de la audiencia se están debatiendo los abogados y el Ministerio Público. Él no estaba en la audiencia, él estaba en la oficina, fue su asistente. Él estaba hablando que había que aplicar el peso de la ley, que había que poner ejemplo en ese tipo de casos. Yo recuerdo que cuando ya la cosa estaba tan fuerte, el fiscal titular para la audiencia y le secretea algo a él. Yo no sé lo que fue que le dijo, pero yo dije, ay, Dios está orando, se acordó de esa palabra. Nada, él no habló más, no indagó más. Cuando vino, él pidió 15 años para mí. Y el juez, que es cristiano, me condenó a 12 años. Yo voy contento, voy alegre. Yo esperaba más en realidad por los comentarios de la persona. Entonces cuando llego allá que le digo a los presos lo que aconteció, ellos no lo creían. Me dice, ¿usted es dichoso? Yo le digo, claro que soy dichoso. Porque tengo a Dios en mi vida. No le apele a la sentencia, me decía. No le apele. Que allá le pueden echar maña. Digo, eso lo están diciendo ustedes. Yo voy a hablar con Dios a ver qué Dios me dice. Yo recuerdo que esa noche yo amanecí en la iglesia orando. Y le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y tuve una revelación esa noche donde yo bajaba al tribunal a apelar la sentencia y que el mismo juez que me condenó me dijo, vaya y apele que allá le va a ir mejor. Wow. Al otro día yo me cambio y le digo al llavero, prepárate, méteme en la lista que voy a apelar la sentencia. Ellos mismos se sorprenden y dicen, pues usted está loco. Bajé a pelear mi sentencia. Cuando me toca ir para la corte, yo recuerdo, ellos me habían puesto un abogado en contra. Yo recuerdo que el Señor me mostró que me habían quitado el abogado en contra. Y me habían puesto un abogado blanco. Esa fue la revelación. Cuando vamos en el camino, yo le digo a mi hermano mayor, hermano, yo me soñé anoche que me habían quitado el abogado en contra. Y él me miró y me dijo, manito, si eso pasa, yo me doy cuenta que verdaderamente Dios está contigo. Nada, fuimos al tribunal. Recuerdo que la mamá de la señora se para y dice, ya yo estoy cansado de este proceso, me han dejado sola, no tengo dinero. Nosotros quitamos el abogado, ya no vamos a ir sin abogado. Y mi hermano me mira. Dice, wow, terrible. Nada, ellos aplazaron la audiencia. Cuando volvimos a la audiencia, que me tocó el juicio, me tocó hablar y yo hablé las cosas como eran. Yo recuerdo que un juez se para y dice, eso es un caso que pasa. Nosotros somos hombres y no sabemos qué nos puede acontecer. Eso no son homicidios premeditados ni nada de esto. Son cosas del momento. Lo lamentamos porque hay una muerte y eso hay que juzgarlo. Y ellos me condenaron a 10 años. 10 años. Me bajaron 2 años más. Bueno, yo vengo contento, vengo con mi mente. Digo, voy a hacer 5 años, yo tengo un comportamiento muy bueno. Sí, porque los reos cuando tienen buen comportamiento, le toman la mitad de le dan una libertad condicional. Una libertad condicional. Por su comportamiento, si tiene que llevar un garante, una persona solvente que se haga garante y dé fe de que le va a dar trabajo a esa persona y lo va a estar siempre custodiando. Okay. Bueno, yo vengo preparado. Digo, amén. En eso, yo recuerdo que
Bernardo de los Santos, que ustedes lo entrevistaron, y yo vi la entrevista de él en el pasado, que le hice en Sandro, estuvo preso conmigo, él fue mi asistente allá en la prisión. Él tiene un sueño. Y me dice, pastor, yo me soñé que yo fui a la corte y me soltaron porque a usted le habían echado 7 años. Cosa que en el momento no lo quise aceptar, porque yo estoy programado para hacer 5 y la buena conducta, bueno, irme. Nada, el tiempo pasa, él va a la corte y sale con una libertad condicional y se va. Y yo en mi proceso cumplo 5 años, me niegan la libertad condicional. Vuelvo y voy, vuelvo y me la niegan. El tiempo va pasando. Vuelvo y voy y me la niegan. Mucha oposición. Yo venía y le decía, Señor, cada que yo venía y me metía más con Dios. Le decía, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Yo soy la burla de los presos, le decía. Yo vivo predicando y ellos me dicen que yo lo que estoy allantando, que yo no soy cristiano nada. Porque los impíos van y le dan la libertad. Y a mí no me la dan. Recuerdo que fui una vez y me dieron la libertad. Y cuando reúno a la cárcel para instalar el nuevo pastor, porque ya me voy, me llama la abogada y me dice, no lo haga, pastor, porque te apelaron en contra. En eso me tranco 7 días con el Señor en la casa pastoral. Y yo recuerdo que cuando tenía 2 días, le dije al Señor, yo me voy a tirar de rodillas y hasta que tú no me hables, yo no me paro. Y Dios sabe que yo lo hacía. Si me tengo que morir aquí, yo lo voy a hacer, pero yo necesito una explicación. Recuerdo que ese martes entraron a la iglesia, hicieron el culto y salieron. Cuando salieron, que cerraron, cuando a las 6 de la tarde ellos cerraban la puerta, todo el mundo en su pabellón. Allá hay una casa pastoral bien amplia donde el pastor vivía. Yo tenía la facultad, además le decían, el pastor está ahí trancado, no tenía ni que verme, está en ayuno, no tenía que salir ni nada. Porque Dios puso gracia. Allá en lo que estuve nunca se peleó. Yo recogía los machetes, los cuchillos, los sacaba de la prisión. Allá no había problema, allá éramos todos hermanos en una prisión. Teníamos autoridad. Si llegaba un comandante y se quería portar mal con los presos, lo hacíamos trasladar porque teníamos vínculo con el procurador de ese tiempo y el director de prisión. O sea, son gracias que Dios pone sobre nosotros. Hacíamos campaña, salíamos, hacíamos cierta diligencia. O sea, porque Dios estaba con nosotros y nuestro comportamiento. ¿Qué pasó? Cuando vine, me encerré esos 7 días y dije, Señor, hasta que tú no me hables, no me muevo. Yo recuerdo, cuando todo estaba tranquilo, yo de rodillas sentí unos pasos